Cordial saludo, mi nombre es Claudia Mosca y a continuación realizaré el protocolo de columna lumbar y sacrocoxis de imagenología convencional. La columna lumbar está constituida por sus propias vértebras denominadas de L1 a L5. Está ubicada entre la región torácica pecho y el sacro. Tiene una ligera curva conocida como lordosis. Las vértebras L4, L5, S1 soportan el mayor peso y tienen el mayor movimiento, por lo que esta área es muy propensa a sufrir lesiones. Eh, Una de las proyecciones que se debe hacer a columna lumbar es AP. El chasis que se utiliza es 10 por 12 pulgadas a lo largo. Eh, el rayo central se dirige perpendicular a L3 en el centro del chasis. Diagnóstico. Algunos de los diagnósticos por los que se manda esta proyección, esta radiografía, es por fracturas, luxaciones, detección de cuerpos extraños, evaluación de cambios óseos y de espacios intervertebrales. La posición del paciente, esta imagen se puede tomar en bipedestación o en decúbito supino. Em, Cuando el paciente está en posición en decúbito supino, se le solicita que flexione las piernas cuando más sea posible para corregir la curvatura de la columna lumbar, lordosis, y que a su vez la región lumbar quede mejor en contacto con la mesa. Si el paciente está en bipedestación, los pies deben estar separados para soportar equitativamente el peso del cuerpo. Las crestas ilíacas quedan a la misma altura, al igual que los hombros. Posición estructura, el eje longitudinal de la columna lumbar paralelo y alineado con el eje vertical del buquimural o con la línea media de la mesa. Se solicita al paciente que suspenda la respiración mientras se realiza la toma de la radiografía. Los criterios de evaluación deben ser claramente visibles los cuerpos vertebrales y los elementos posteriores que deben observarse sin rotación, las articulaciones sacroiliacas y las articulaciones sacroiliacas y los músculos espor. La columna lumbar desde la unión T12 L1 hasta la unión L5 a S1. Los espacios intervertebrales. La siguiente proyección es la lateral. El chasis que se utiliza es la 10 por 12. El rayo central se dirige perpendicular a L3 y 3 centímetros hacia la parte anterior. Eh, el diagnóstico, igual que el anterior, fracturas, luxaciones, detección de cuerpos extraños, evaluación de cambios óseos y espacios intervertebrales. Igual la posición del paciente en decúbito lateral o bipedestación. Eh, si el paciente está posicionado en decúbito lateral, se le solicita que flexione las piernas en lo posible con las rodillas superpuestas. Se entrelazan las manos por detrás de la cabeza, las crestas ilíacas quedan superpuestas y los bordes mediales escapulares superpuestos y perpendiculares a la mesa. Si el paciente está posicionado en bipedestación, preferiblemente el lado izquierdo en contacto con el buquimural, los pies se separan para soportar el peso del cuerpo equitativamente. Las crestas ilíacas se dejan superpuestas y los bordes mediales escapulares superpuestos y perpendiculares al buquimural y las manos se entrelazan por detrás de la cabeza. Posición estructura. El eje longitudinal de la columna lumbar paralelo y alineado con la línea media de la mesa o con el eje vertical del buquimural. Se solicita al paciente que suspenda la respiración mientras se toma la imagen. Los criterios de evaluación deben ser claramente visibles. El contexto de la columna lumbar de perfil desde la unión T12 L1 hasta la unión L5 S1. Los cuerpos vertebrales y las apófisis espinosas en lateral sin rotación. Los espacios intervertebrales abiertos, las márgenes posteriores de cada cuerpo vertebral superpuestas, las crestas ilíacas superpuestas. El sacro es la fusión de 5 vértebras sacras, es un hueso impar y se ubica en la línea media justo por debajo de la columna lumbar, por encima del coxis y en medio de los dos huesos ilíacos. El coxis se encuentra debajo del hueso sacro, es triangular y está conformado por 4 vértebras. Una de las proyecciones que se debe realizar es la AP axial columna sacra.
El chasis que se utiliza es 8 por 10 pulgadas a lo largo. Se dirige el rayo central con una angulación de 10 grados cefálicos a la altura de la espina ilíaca anterosuperior de la cadera, pero sobre el plano sagital. Es decir, que cuando dice la angulación de 10 grados cefálica, es decir, que el colimador se le debe dar una angulación de 10 grados, se gira un poco, cefálico, es decir, que queda inclinado un poco hacia la parte de la cabeza, del cráneo. El diagnóstico es para detectar luxación de coxis o separación de coxis del sacro. La posición del paciente en decúbito supino o bipedestación. Si el paciente está en posición de bipedestación, los pies deben estar separados para soportar equitativamente el peso del cuerpo. Las crestas ilíacas se mantienen a la misma altura, al igual que los hombros. La posición estructura, eje longitudinal de la columna sacrocoxigea paralelo y alineado con la línea media de la mesa o con el eje vertical del buquibural. Los criterios de evaluación, contexto de la columna sacra desde la unión L5 a S1 hasta la unión de la columna sacra con la coxigea. Articulaciones sacroiliacas despejadas. La siguiente proyección es AP axial columna coxigea. El chasis que se utiliza es 8 por 10. El rayo central se dirige a la altura de la espina ilíaca anterosuperior en cadera con una angulación caudal de 10 grados. En este caso, caudal, igualmente se le hace una angulación al colimador de 10 grados y caudal, es decir, que esta vez la va a tomar de la parte de la cabeza hacia la parte de los pies, quiere decir que es caudal. Se le angula 10 grados. El diagnóstico para detectar fluctuaciones de coxis o separación de coxis del sacro. La posición del paciente en decúbito supino o bipedestación. Si el paciente está posicionado en bipedestación, los pies deben estar separados para soportar equitativamente el peso del cuerpo y las crestas ilíacas a la altura ilíacas se mantienen a la misma altura, al igual que los hombros. La posición, eje longitudinal de la columna sacrocoxigea paralelo y alineado con la línea media de la mesa o con el eje vertical del buquimural. Criterios de evaluación deben ser claramente visibles el contexto de la columna sacrocoxigea desde la unión L5-S1 hasta la columna coxigea. Desde la articulación L5-S1, las articulaciones sacroiliacas despejadas y el tejido blando. Y por último, la lateral columna coxigea. El chasis que se utiliza es 8 por 10, rayo central, se dirige el rayo central perpendicular a la altura de la espina ilíaca anterosuperior en cadera. Diagnóstico igual para detectar luxación de coxis o separación del coxis del sacro. Se toma en decúbito lateral o bipedestación. Si el paciente está posicionado en la mesa, flexiona sus piernas y deja las rodillas superpuestas al igual que las crestas ilíacas y los bordes mediales escapulares, que también deben estar perpendiculares a la mesa. Si el paciente está en bipedestación, los pies deben estar separados para soportar equitativamente el peso del cuerpo. Posición estructura, el eje longitudinal de la columna sacrocoxigea paralelo y alineado con la línea media de la mesa o con el eje vertical del buquimural. Criterios de evaluación deben ser claramente visibles el contexto de la columna sacrocoxigea desde la unión L5-S1 hasta la columna coxigea. Eso sería todo. Muchísimas gracias.